Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Nos da mucho gusto saludarlos una vez más. Y pues estamos en el estudio que estamos viendo la iglesia sobrenatural. Hemos estado viendo los diferentes ministerios. En este caso, la última semana vimos el apóstol, según Efesios 4:11. Hoy queremos ver el ministerio profético y queremos compartirlo con ustedes. Y vamos a estar viendo algunos aspectos de lo que compone este ministerio. Bueno, ¿y por qué importante es estudiar estos 5 ministerios? Primero que todo, porque fue idea de Dios, porque Él los constituyó. Y dice que los constituyó a fin de perfeccionar a los santos. O sea, el ministerio del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor, del evangelista, sirven para perfeccionar a los santos. Entre todos estos, los santos en la iglesia se van perfeccionando para poder estar en la obra del ministerio, para poder tener esa autoridad, ese poder, para poder actuar en el ministerio. Pero son varias cosas. Es también para edificar el cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios nos ayudan a edificar el cuerpo. Y al edificar el cuerpo estamos edificando la iglesia, la estamos levantando. Y también para llegar todos a una unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Estos ministerios, como hay revelación, nos ayudan a tener más fe y a conocer más a Jesucristo. También para llegar a ser un varón perfecto o una mujer perfecta a la medida de la estatura de Cristo. O sea, nos vamos perfeccionando. Y también para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no nos vayamos con cualquier doctrina, con cualquier predicación que oímos, con cualquier doctrina diferente que oímos. Esto nos sirve para estar bien firmes en lo que es la doctrina del Señor y también para no ser engañados por astucia, por hombres que traen doctrinas equivocadas, sino para seguir el amor. En amor crezcamos todos juntos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, este es un propósito muy grande, es un propósito que Dios ha hecho para esto, los 5 ministerios. El ministerio profético, como vimos primeramente el ministerio del apóstol, había el tema que hablamos sobre el espíritu apostólico dentro de la iglesia, y luego vimos lo que fue en sí el apóstol. Y veíamos de que todos podríamos cumplir con alguna función apostólica, como mensajeros o como enviados. Pero ya el oficio de apóstol reunía otras características y otros aspectos y una demanda muy particular en cuanto al carácter del apóstol. En esta ocasión, viendo lo que es el ministerio profético, podríamos hablar también de que hay el espíritu profético dentro de la iglesia y que es una atmósfera espiritual profética que hace que la iglesia se levante y se fortalezca. También se levantan los diferentes ministerios, el cual estamos hablando ahorita, el profético. Así es que cuando hablamos del espíritu de profecía, lo vemos ahí en Apocalipsis 19:8, que cuando tenemos a Cristo en el corazón, ese ya operando en nosotros, ya está el espíritu de profecía operando en el creyente. De alguna forma, tal vez incipiente, pero ya está operando el espíritu de profecía. Según los planes de Dios y según el desarrollo y las disciplinas, se va adquiriendo un nivel hasta que adquiere ya una madurez profética y alcanza después lo que es el oficio de profeta. Y aquí, como hemos visto lo que es el apóstol, vemos cómo el apóstol y el profeta trabajan juntos como una mancuerna para lograr muchas cosas. Por eso aquí en el libro de Efesios 2:20 dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ya cuando entramos a la familia, ¿verdad? La familia de Dios. Y dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. O sea que Jesucristo es el que tiene el papel principal, es el que adoramos, es el que nos enseña, es el profeta de profetas, es el fundamento principal. Pero está hablando que somos edificados, todo el cuerpo de Cristo,
sobre un fundamento importante que es de apóstoles y profetas. Apóstoles, ¿por qué? Porque hablamos la clase pasada de que había una autoridad, un gobierno dado por Dios para ponerlo en un cargo de responsabilidad muy grande, ¿verdad? Con todos los dones y todo. Y también el ministerio del fundamento del profetas. ¿Y por qué el profeta? Porque el profeta tiene ese don de acercarse a la presencia del Señor, de escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla, después el profeta viene y habla a la iglesia de lo que habló Dios a su vida. Entonces, es como una relación inmediata que oye la voz de Dios y transmite a la iglesia. Entonces está esta voz de Dios más el poder y autoridad del apóstol, son fundamentos para ser edificados en la iglesia. Cuando hablamos de lo que es en sí la profecía, porque muchos piensan que la profecía es hablar del futuro nada más, y no es exactamente eso. Incluye eso, pero hay otros aspectos y características de lo que es la profecía en sí. Una de las cosas fue que cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, empezaron a orar en lenguas, y al orar en lenguas pues no se sabía lo que estaban diciendo. Solo los que podían entender ese idioma podían traducir lo que estaban diciendo, y cuando tradujeron lo que estaban diciendo, estaban declarando las maravillas y los atributos de Dios. Así es que profetizar también incluye declarar las maravillas y los atributos de Dios. La alabanza puede ser profética porque declaramos atributos y maravillas que Dios hace. Entonces eso también es una característica de lo que es en sí la profecía. Y también, si procedemos a más, la profecía va aumentando en su dimensión, por decir. Y entonces la palabra profética puede incursionar ahora en terrenos desconocidos, como es el don de ciencia, donde el profeta o el que está profetizando puede declarar secretos del corazón de la iglesia, de gente de la iglesia que está ahí oyendo esta palabra profética. Y entonces esa declaración puede producir arrepentimiento o otro gozo o afirmación en diferentes, ahorita veremos con más detalle. Pero esto es lo que es en sí la operación de la palabra profética, y ya de por sí lo estamos viendo que es sobrenatural. Está haciendo algo sobrenatural el Espíritu Santo en la iglesia. Lo necesitamos. Bueno, y qué bonito ver de que los profetas desde el Antiguo Testamento existen, ¿verdad? Son los libros que fueron escritos por profetas, los profetas mayores, los profetas menores, y vemos como ellos hablaban con Dios y luego pasaban esa voz al pueblo, ¿verdad? El pueblo tenía que obedecer. Entonces, vemos desde el libro de Samuel, que Samuel 10:10, primera Samuel 10:10, que ya existía una escuela de profetas. Porque dice que cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces ellos subían y tenían esta práctica, los profetas, donde se juntaban y había una escuela de profetas. Entonces pensamos que esto mismo ahorita es necesario y existe, ¿verdad? Escuela de profetas, porque es necesario escuchar la voz de Dios. Este mover del Espíritu Santo desde ahí, de lo que estamos viendo desde el Antiguo Testamento, ya se veía el sentir profético a la hora que encontramos las palabras proféticas que Dios le habla a Adán, por ejemplo, que en capítulo 3, versículo 15 le dice, y vendrá uno nacido de mujer y le hollará la cabeza. Está ahí hablando una palabra profética de algo que sucedió siglos después. Esa era una palabra que estaba hablando de un don de ciencia, proféticamente hablando del futuro, y que efectivamente sucedió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que le aplastó la cabeza a la serpiente antigua en el Calvario. Entonces, esas pequeñas sombras que aparecían en el Antiguo Testamento nos dan a ver la calidad y la importancia de lo que era la profecía. Los personajes bíblicos que aparecen en el Antiguo Testamento pues eran
eran características de su valor profético. A David se le conoce también como profeta, no nada más como el salmista. Los salmos son en sí profecías de las cuales declara Cristo. Una de ellas, el Salmo 22, habla de que iban a horadar las manos de nuestro Señor y que contar sus huesos y que una cuadrilla de perros iba a rodearlo. Todo esto es una descripción de la crucifixión de Cristo, y eso era una profecía que estaba hablando el rey David a través de un canto que estaba haciendo en su tiempo, 1000 años antes de que sucediera. Y entonces eso le da un valor sobrenatural a nuestra fe, y le da una fuerza a la solidez de la iglesia, al decir, esto estaba dicho y sucedió. Y entonces, cuando vemos eso, ya no estamos hablando de adivinación, estamos hablando de algo sólido, que es una característica del Espíritu Santo, es el espíritu de profecía. Y ese espíritu de profecía se está moviendo hoy. ¿Tú crees que estamos viviendo tiempos proféticos? Sí, lo creo, claro que sí. Porque se está cumpliendo mucha palabra, sí, de la que se escribió anteriormente. Pero bueno, hay iglesias lugares que dicen no necesitamos la profecía, solo la palabra. Pero yo quiero decirte que la profecía es un ingrediente indispensable. Indispensable. Es como saber escuchar la voz de Dios y hablar a la iglesia y darle dirección a la iglesia. Entonces, se necesita restaurar este ministerio profético. Se necesita hablar de él, porque pues desgraciadamente por muchos falsos profetas, mucha iglesia no quiere ahora saber de profeta, sí, ni de profecía. Pero en realidad, si vemos el Antiguo Testamento, si vemos el Nuevo, con el libro de los Hechos, todos los profetas y profetisas que había, entonces vemos que es indispensable este ministerio y enseñar y activar a los que tienen este don profético. Ahora, hay parte importante de la profecía que sería la declaración profética o la proclamación profética, ¿no? Que cuando nosotros hablamos una palabra y establecemos algo que ha sido dado por Dios, entonces esas cosas se llegan a cumplir, se cumple la voluntad de Dios aquí en la tierra cuando se proclama la palabra profética. Amén. Así como decías ahorita, Adriana, la palabra profética da dirección a la iglesia. Lamentablemente no hemos entendido que estamos en guerra, y el enemigo lo que está haciendo es estorbar a todos los ministerios al que se le ponga enfrente. Si es de maestro, avienta falsos maestros. Si es de pastores, avienta falsos pastores, o sea, pastores que son vividores más que pastores. Si es de profecía, pues se levantan los falsos profetas que están profetizando, y la iglesia se desilusiona y el cuerpo de Cristo se contrae en el sentido de que ya no quiere ese tipo de cosas, ya no quiere ser engañada la iglesia. Sin embargo, Dios no ha cesado de permitir que estos ministerios sigan operando en la iglesia, y no debemos de tenerle miedo. Nosotros tenemos que levantarnos y como lo decía y lo dice la Escritura, que un profeta verdadero lo que profetiza se cumple, y un falso pues no se cumple. A veces suenan palabras muy bonitas, pero no sucede nada. Y un verdadero profeta, cuando dicen las cosas, es como Samuel, su palabra no cae a tierra, se cumple lo que se dice. Y entonces ahí es donde podemos nosotros descansar, en que tenemos referencias. Por ejemplo, podemos protegernos cuando un profeta habla. Nos podemos proteger a través de la palabra. ¿Lo dice la palabra? ¿Lo que acaba de decir está basado en la palabra? Esa es una. Número 2, ¿qué dicen los ancianos de la iglesia? Los demás juzguen. Ahí dice en 1 Corintios 14, si hay 2 o 3 hablando, háganlo por turnos y los demás juzguen. Y en el criterio de los ancianos dentro del cuerpo de Cristo somos como filtros que podemos discernir. Hay un don que entra para discernir si es de Dios o no es de Dios esa palabra profética. Es que tenemos varios recursos. Uno es la palabra, otro es la iglesia, otro es el Espíritu Santo. Con estos 3 recursos filtramos y podemos dar paso a una palabra profética verdadera. Si no es verdadera, ahí cae delante de la palabra, delante de los ancianos que son miembros de la iglesia, o bien delante del discernimiento de espíritus por el Espíritu Santo.
Es muy importante el profeta, y todos somos profetas en sí, porque al recibir el Espíritu Santo recibes también el espíritu de profecía. Entonces, todos los cristianos podemos profetizar, pero luego hay una distinción entre el cristiano que profetiza y el ministerio del profeta. Entonces, pues yo recuerdo que durante el transcurso de nuestra vida hemos orado, profetizado por nuestros hijos, profetizado por la iglesia, profetizado por las cosas que vienen, como cuál es el deseo de Dios, la visión que Dios da. Entonces, al profetizar de esa visión que Dios da, nosotros traemos esa voluntad de Dios a la tierra. Por eso el profeta es importante. Y el profeta es una conexión en el espíritu con Dios. Es el espíritu de Dios y el espíritu del hombre que se conectan para estar como en la misma frecuencia, diríamos, y entonces conocer la voluntad de Dios, conocer el deseo de Dios y poder actuar esas cosas aquí en la tierra. Entonces, cuando la iglesia entiende lo que es la profecía, pues implica una comunión con Dios, ¿verdad? Así es. Implica un estar en su presencia para oír su voz y para saber qué es lo que viene para la iglesia. Amén. Los dones del Espíritu Santo, todos de alguna forma tenemos la manifestación de los dones, de alguna forma tenemos acceso a tener sabiduría, tenemos acceso a tener fe, tenemos acceso a tener el don de ciencia, podemos orar por enfermos, aunque no tengamos el don desarrollado, pero todos podemos orar por enfermos, y todos podemos orar por milagros, y todos podemos profetizar. Dentro de todos estos dones tenemos la plataforma de la manifestación, pero desarrollándolo, como lo estaba mencionando Adriana, en el proceso, por eso necesitamos edificar a los santos, para que ellos puedan crecer y no se puedan andar moviendo, ahí fluctuando, sino van creciendo hasta que alcancen una estatura. Algunos pueden desarrollar una capacidad profética donde se les conoce como personas que tienen el don profético operando en ellos, pero hay unos que tienen el oficio de profeta, ya es un nivel mucho más alto. Es como el apóstol, tiene una posición mucho más alta. En el caso del profeta, tiene el oficio de profeta. Y esos profetas pues son los que conocemos, como Ágabo, que aparece ahí en el libro de los Hechos. Era conocido como profeta, o sea, lo que él decía pasaba. Lo que él profetizaba sucedía. Lo que él describía cuando tocaba una prenda, por ejemplo la de Pablo, podía discernir qué era y lo decía. No hablaba nada más de cosas del futuro, sino tenía operando otros dones al mismo tiempo. Entonces es una característica del espíritu de profeta. Ahora, dentro de esto, 1 Corintios 14, versículos 3 y 4, nos hablan de tres aspectos de la profecía: exhortar, edificar y consolar. Tres cosas típicas que operan en lo que es la profecía: exhorta, edifica y consuela. Estas características son como un denominador a la hora de estar hablando palabra profética. Se detecta cuando se exhorta, se amonesta, cuando se edifica, se le da una palabra de fe que da dirección, y cuando se le consuela, es una palabra que anima, que ayuda a que la persona que está oyendo tal vez no tenga el ánimo, y el profeta, cuando habla, la palabra se levanta. Pablo en el barco, en Hechos 27, está ahí y dice: tened ánimo, porque hoy ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo. Y empezó a hablar palabras de ánimo, y era de consuelo. Estaba profetizando, dice: tengan ánimo, porque yo sé que todos vamos a llegar, se nos ha dicho que vamos a llegar a un lugar. Y entonces animó a la iglesia, al punto que todos empezaron a comer, después de esa palabra que dio el apóstol Pablo proféticamente. Bueno, pues sabemos que este es un don muy sobrenatural, porque se trata de hablar lo que Dios habla y traer la voluntad de Dios aquí a la tierra. Entonces el profeta, podríamos hablar todo un curso, ¿verdad?, de un año bastante sobre amplio. La profecía, sí. El profeta, todos los porqués y sin porqués, ¿verdad?, del profeta.
pero podemos decir que este ministerio y el profeta siempre ha sido muy atacado, desde el Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber que el profeta es necesario en la iglesia. Y muchos profetas han sufrido pues persecución, se han apagado las voces de los profetas, pero estamos viviendo tiempos que tenemos que entender que el Espíritu Santo está siendo derramado. Amén. Porque dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y a veces pues no lo creemos, pero nuestros jóvenes pueden estar profetizando. Claro, y sí, tenemos que escucharlos, porque es una palabra que dice el Señor: tus hijos van a profetizar. Así es. Entonces Dios está hablando, no es que estemos inventando que las profecías. No, Él dice: sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, hombres y mujeres, profetizarán. Dice: vuestros jóvenes verán visiones. Esa visión es parte como de lo profético, ¿no? Porque estás viendo lo que los ojos naturales no pueden ver. Así es. Son visiones espirituales. Dice: y vuestros ancianos soñarán sueños. Estos sueños también, pues son sueños que te revelan cosas, son sueños proféticos. Así es, también. Entonces, eso está sucediendo ahorita en la tierra porque el Espíritu Santo ya está siendo derramado. Y entonces dice que también sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pues si tú le estás sirviendo al Señor, el Señor dice: yo voy a derramar sobre ti ese espíritu de profecía. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dice? Porque yo veo aquí que abarca a todas las generaciones. Sí. Porque está hablando de nuestros hijos, hijas, siervos, siervas, ancianos. Está hablando de ancianos, de jóvenes. Entonces, Dios está incluyendo a todas las generaciones en este derramar del Espíritu Santo. Las está incluyendo, sí, que todos pueden profetizar. Todos. Hemos sabido hasta de niños que ni siquiera saben lo que están haciendo, pero están orando y están profetizando. Yo he oído a mi nieta que ya hace varios años que ella oraba y oraba por los misioneros y por las naciones y empezaba a profetizar. Entonces es algo que Dios puso en nuestros hijos y en nuestras hijas. Entonces, para llegar a ser el profeta del ministerio, es algo que está en proceso, ¿verdad? Como dijimos, el apóstol no es apóstol de la noche a la mañana. Así es también. Entonces, el profeta es lo mismo, no es igual. El profeta del ministerio de la noche a la mañana, sí, sino que el profeta, tú empiezas a profetizar como cualquier creyente, ¿verdad? Por todo lo que enseña la palabra que podemos profetizar, pero luego te vas dando cuenta que ese es un don mayor que está poniendo el Señor en tu vida. Sí. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Pues tenemos que activarnos, tenemos que externar cuando sentimos algo de parte de Dios, comunicarlo con los demás, ver si checa, no checa, pues a veces a prueba de error, ¿verdad? Y de volver a empezar, nos damos cuenta que Dios nos está usando con ese espíritu de profecía. Entonces, a pasar del tiempo y que ves que lo que profetizas está pasando, o que ves que en una persona lo que está hablando proféticamente está pasando, tú puedes decir, pues este es un profeta que va para un ministerio apostólico de profeta, ¿no? Así es. Pero eso es a través de los años que el Señor lo consolida, que hay que mostrar una fidelidad a Dios y una conducta agradable a Dios, intachable, y sí, todo lo que estamos hablando del carácter del apóstol también es el carácter del profeta, porque pues son personas importantes en cuanto al ministerio de lo que hacen. Es algo que no es cualquier cosa, que se tiene que cuidar, porque son cosas espirituales y el enemigo está listo para atacar, sí, las cosas que vienen de Dios. Vemos ahí, por ejemplo, lo que dice la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos la palabra profética más segura. Si uno analiza la Biblia habla del pasado,
del presente y del futuro. Y el ministerio profético es exactamente eso. El ministerio profético puede hablar de cosas del pasado a la hora de alabar a Dios, de las maravillas que Él ha hecho en el pasado, que abrió el mar rojo, que destruyó los carros del faraón, que tumbó al gigante por mano de David. Esas declaraciones son proféticas, pues lo podemos cantar, lo podemos hablar, ¿verdad? Y esas son formas en que podemos hablar de eso, de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Cuando le decimos gracias Dios, que tú eres esa oración que hicieron en Hechos 4, cuando regresaron Pedro y Juan de la amenaza del Sanedrín y empezaron a levantar la voz y a exaltarlo, ahí cayó el Espíritu Santo y el lugar donde estaban tembló. Pero estaban profetizando, literalmente estaban profetizando del momento, en el momento en el que estaban. Por eso cuando oramos nosotros, la oración en sí tiene un peso profético. Tú puedes orar por cosas que se necesitan ahora y el Espíritu Santo contesta porque estamos orando proféticamente de alguna necesidad, una solicitud o un decreto, una declaración, y entonces en el momento en que sucede, ahí sucede el milagro, ¿sí? Y por eso es una iglesia sobrenatural. Y también podemos profetizar hacia el futuro. Juan el apóstol tiene la palabra profética de acontecimientos que aún ni suceden en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, el ministerio profético es muy amplio y muy poderoso, y cuando se ejercita correctamente, enriquece la iglesia de tal manera que se edifica. Puede ser profecía hablada, puede ser profecía cantada, puede ser profecía accionada. Hay algunas acciones proféticas, como Jeremías, que tenía en sus manos el barro, el alfarero, y vio que se le desmoronó y se volvió a reconstruir, y Dios le dio la interpretación de ese hecho, ese acontecimiento, esa acción profética. Tenía un mensaje y tenía que haber una interpretación de eso que estaba viendo. Entonces Jeremías lo interpretó porque el Espíritu le reveló lo que estaba sucediendo ahí. Entonces podemos hablarlo, cantarlo, accionarlo, y estas tres o muchas otras formas pueden suceder las maneras. Como decía Adriana, los sueños muchas veces son sueños proféticos, como José los tuvo, o como los tuvo Nabucodonosor. Un incrédulo tuvo un sueño profético, pero vino Daniel y se lo interpretó, pero era un sueño profético. Entonces Dios se vale de muchas maneras para transmitir sus mensajes proféticamente. Bueno, y si se acuerdan que decíamos que hay ministerios dentro de la iglesia que son muy importantes, que son los motores del movimiento apostólico, ¿verdad? De aquello que trae la presencia del Señor, aquello que es sobrenatural. Entonces, la profecía es algo sobrenatural, porque oye cosas que no son normales, tus oídos no pueden oírlas, son espirituales. Ve cosas más allá de lo que tú puedes ver, haces cosas más allá de las que tú puedes hacer. Entonces, el ministerio profético es muy importante, y este es un ministerio que es un motor dentro de la iglesia sobrenatural. Por eso es importante que hablemos de eso, porque es un ministerio que ahorita se está moviendo, que hemos visto la profecía moverse ahí en la iglesia y en personas que profetizan y que dan palabra, y vemos que se está desarrollando este ministerio profético. Pero otro ministerio muy importante, que es un motor de la iglesia apostólica, es el ministerio de alabanza. Porque la alabanza no es nada más un canto, es un cántico profético. Entonces, cuando nosotros estamos alabando al Señor, dice que Él anda buscando alabador, a que le alaben en espíritu y en verdad. Así es. Entonces, cuando nosotros le estamos alabando en espíritu, es ahí cuando nos conectamos con el Señor y le estamos adorando proféticamente. Es cuando puedes tú dar una palabra, o viene una imagen a tu corazón, a tu mente, viene una imagen que tú sabes que viene de Dios, viene una palabra que tú la sientes en tu espíritu, que viene de Dios y que la puedes decir, pero esto sucede durante la alabanza, porque la alabanza de una iglesia apostólica no es nada más tener unos cantos para cantar.
No. Es una iglesia que fluye en esos cantos que ya Dios preparó para ti, ¿verdad? Que tú ya estudiaste, que te preparaste, pero que le damos libertad al Espíritu Amén. de moverse más allá de la hojita del canto, Así más allá es. de la nota del piano. Así es. Es un moverse más allá en el Espíritu y hablar lo que Dios está hablando en ese momento. Así es. Ese momento de la alabanza es un momento para profetizar, es un momento para el cántico profético, Cántico nuevo. el cántico nuevo y el Sí. cántico también de la palabra hablada, porque Sí. toda la palabra, la Biblia, es una profecía. Entonces, cuando nosotros cantamos la palabra o la declaramos en ese momento, estamos moviéndonos en lo profético. Así es. Y también durante esa atmósfera, porque se genera una atmósfera, los que están reunidos, algunos de los que son sensibles al espíritu profético, empiezan a tener visiones durante la alabanza y pueden ellos tener estas visiones. A veces termina la reunión o termina el canto y se acerca gente y dice, ¿sabes qué? Vi esto. Y lo empiezan a declarar, o sabes que Dios me dio esta escritura. Y empezamos a darnos cuenta la activación de los dones proféticos en la iglesia. Y entonces vemos un crecimiento y lo que está sucediendo es sobrenatural. Eso es algo también maravilloso que está sucediendo sobrenaturalmente. Por eso se tiene que conocer el espíritu profético. Tenemos que hablar de él, tenemos que aprender de esto. Hay maestros que están mucho más avanzados, más desarrollados en el tema, pero nosotros lo hemos visto, lo hemos probado, la cantidad de cosas, cómo el Espíritu funciona. A veces durante el mensaje se predica la palabra y la gente recibe, además del mensaje, están oyendo y viendo la visión profética que Dios les está dando a ellos. A veces el mensaje se dice y sucede a los pocos minutos en otra parte. Sucede al día siguiente el mensaje. O alguien dio un mismo mensaje en otra congregación sin haberse puesto de acuerdo. Eso habla de confirmación profética. Entonces tenemos que estar bien sintonizados, que el Espíritu Santo se quiere dar a conocer y todos nosotros estamos invitados a eso, ¿sí? Esto es parte de lo que es el mover del Espíritu Santo en lo que es el don profético dentro de la iglesia. Quiero hablar de los recursos para los profetas. ¿Cuáles recursos tenemos para el ministerio profético? Básicamente yo podría hablar de 3 recursos importantísimos que están dentro de la iglesia que podemos acudir a él. Número 1 es la misma palabra de Dios, que es una palabra profética, del cual si tú estás familiarizado con la palabra, estás enriqueciendo tu corazón y por medio de esta palabra que es profética, a la hora de preparar y de hablar o de cantar y de citar la escritura, lanzas palabras proféticas. Son como flechas encendidas que estás lanzando y esas son palabras proféticas poderosísimas que están perforando las líneas enemigas. Acuérdate que la palabra profética le pega también al enemigo. El enemigo huye ante la palabra profética. La palabra profética es una espada de fuego, es una lanza, es una flecha encendida. Es lo que es la palabra profética. También tenemos el apoyo del Espíritu Santo, que opera simultáneamente con otros dones al mismo tiempo cuando el profeta habla. El profeta puede hablar palabra profética y dar palabra de sabiduría al mismo tiempo. El profeta puede hablar palabra de ciencia, cosas escondidas, pero a la hora de hablar está mandando algo. Y los que están oyendo ahí, dice la Escritura, se convencen de sus pecados, porque la palabra profética los reveló. La palabra profética también trabaja con la fe, hablando palabras y anima a la iglesia, la edifica, la levanta a un nivel más alto en la fe. La palabra puede sanar. Uno puede estar profetizando palabra de sanidad y a la hora de declarar la palabra, la gente que está oyendo se empieza a sanar ahí porque se activó el don de sanidad. Y también pueden suceder milagros cuando el profeta habla y empieza a suceder la palabra profética de ánimo para esto, para el otro. El milagro puede suceder. El don de discernimiento lo mismo, lo desenmascara
donde está escondido el espíritu de engaño o el espíritu X que esté operando en contra de la iglesia, lo desenmascara el profeta. Esa es una forma de trabajar. Y el profeta también, al orar en lenguas, las lenguas son profecías encubiertas. Recuerden que pasó en Pentecostés, orando en lenguas, de repente se pudieron interpretar lo que estaban diciendo y eran las declaraciones de las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas son profecías encubiertas y el don de interpretación es la capacidad del profeta poder traducir lo que se está diciendo o poder interpretar el sueño o poder interpretar la visión. Esa es una capacidad del profeta que puede traducir, puede interpretar el lenguaje también. Bueno, y hemos tenido experiencias con varios profetas, ¿verdad? Que nos han dado palabra y esa palabra se ha cumplido. Una palabra desde antes que nosotros conociéramos a Cristo, que esta persona nos dijo, y ustedes van a conocer al Señor y le van a servir. Así Dice, fue. y le van a servir en las naciones, porque no se van a Puebla nada más por trabajo, se van porque allá van a conocer al Señor y le van a servir y van a ser unos siervos de Dios. Y yo me reí. Y nosotros nos reímos y dijimos, ¿quién sabe qué está diciendo esta señora, no? Pero cuando pasan los tiempos, estamos en Puebla sirviendo, luego nos vamos a Japón, a las naciones, dijimos, wow, esta señora realmente era una profeta que cuando estaba orando por nosotros, Dios le mostró nuestra vida. Dios le mostró lo que iba a pasar con nosotros, Sí. que íbamos a ser salvos y que le íbamos a servir al Señor. Entonces, pues hemos tenido experiencias con estas personas que realmente nos hablan palabra de cosas que estamos viviendo. Están conectadas con el Señor. Una persona, una profeta también que vino y estaba orando por nosotros y dijo, yo veo el oriente en ustedes. Y nosotros ya estábamos en Japón y vinimos a Puebla y estábamos en un congreso y una persona que era profeta, al pasar a orar por nosotros me dijo, yo veo el oriente en ustedes, los veo predicando sin zapatos, y es que allá predicamos así sin zapatos, ¿verdad? Así es. Y entonces empezó a hablar de nosotros que estábamos en el oriente y ella la verdad ni nos conocía y nosotros estábamos de paso en una vacación que vinimos de Japón y ella nos desmenuzó, ¿verdad? Así es, totalmente. Nos dijo todo lo que hacíamos. Entonces, ahorita existen esos profetas, pero tenemos también que conocerlos, que alentarlos y que desarrollar esos dones, porque Dios los quiere. Imagínate que esta persona que nos vio casi, pues nos lanzó, ¿verdad? Sí. Nos lanzó a las naciones. Sí. Entonces, hay oraciones proféticas, por ejemplo, que nosotros desde que aprendimos todo esto, pues así hemos orado por nuestros hijos desde que están pequeños. Oramos porque ellos van a ser siervos de Dios, porque le van a servir a Dios, oramos por sus parejas, oramos por sus hijos y profetizamos sobre ellos por estas cosas, y ahorita estamos viendo que aquello que cuando eran niños profetizábamos son cosas que están viviendo. Me acuerdo que a Japón llegó un orador invitado y pues él tenía ese don de profecía y David pues era un niño muy pequeño, ¿verdad? Y pues no tocaba ningún instrumento ni nada y él oró por él y le dijo que él iba a ser un líder de alabanza y que iba a tocar la guitarra y que iba a servirle al Señor con la alabanza y que Dios lo iba a usar grandemente. Y bueno, pues oró y dijimos gracias, ¿verdad? Y le creemos al Señor, y al paso del tiempo empezó a desarrollar, pues sin pensarlo, ¿verdad? Sin estudiar con otros. Como nuestros hijos se fueron yendo de Japón a estudiar la universidad, David se quedó solo. Entonces él, pues ya no estaban los hermanos, cogió una guitarra, porque su papá tocaba la guitarra, y empezó solito a tocar, escuchar y copiar la música, y Dios lo empezó a usar, que
Los mismos de la alabanza de Japón decía, oye David, ¿de dónde sacaste esas notas? Enséñamelas. Inventó tonos que... Inventó tonos. Yo ni los toco y dice, ¿de dónde sacaste eso? Oye. Sí, y cuando lo hemos visto que ha sido líder de alabanza, decimos, oye, ese hombre profetizó sobre él y esa palabra se cumplió. También en Judy, cuando toca profetizando y la oímos y decimos, wow, o sea, de veras, yo sí quiero animarles, especialmente a los padres de familia. Ustedes como sacerdotes de la casa tienen el manto profético y pueden profetizar sobre sus hijos. Impónganles manos y declárenles la palabra. Y en la medida que se metan a la escritura, descubran que hay una rema, hay una palabra que va a rebotar en tu corazón. Díganla, no la escondan. Díganla, declárenla. Y van a ver que Dios va a cumplir esa palabra. No cae a tierra. Mi palabra no volverá vacía, así lo dice. Y si no volverá vacía, quiere decir, va a haber cumplimiento. Y el profeta se caracteriza porque lo que dice se cumple. Así es que hay que familiarizarnos con la palabra. Hay que familiarizarnos con el Espíritu Santo. Porque también, como esta profetisa que llegó y nos empezó a decir nuestra vida antes de que sucedieran las cosas, pues ella tenía el don de ciencia. Porque la profecía, a la hora de decretar cosas del futuro, es ciencia. Está hablando de cosas ocultas que nadie sabe, solo Dios, y las revela a quien Él quiere. ¿Sí? Entonces es bien importante eso. Y finalmente, la protección que Dios ha puesto a nosotros también, y el recurso es la misma iglesia. Así es que si te juntas con profetas, se te va a pegar. Saúl se acercó con los profetas y empezó a profetizar. Y entonces nosotros, si tenemos una atmósfera profética, hasta los niños van a empezar a profetizar. Necesitamos incursionar ahí. Si hay esa atmósfera profética en la iglesia, en la alabanza, o atmósfera profética en la predicación, entonces sube el nivel de profecía y empiezan los profetas que todos podemos profetizar. Lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, que todos, dice, ojalá todos profetizasen. Es el ánimo que le quiere dar a la iglesia de los Corintios. Entonces decimos lo mismo esta noche. Queremos que todos profeticen, todos incursionen, que se suelten la palabra y empiecen a profetizar. Sí, claro, una de las primeras formas es alabar a Dios, exaltarlo por quien es Él. Esa es una forma de profetizar. Y poco a poquito, incursionando en ese nivel, van a encontrar otras vertientes donde se mueve el Espíritu Santo. Y ahí van a empezar a darse cuenta que están ya en ese nivel de profecía. Y para nosotros es que ya la iglesia madura está profetizando, ya está volando en lo sobrenatural. Por eso hablamos de la iglesia sobrenatural, que incluye el ministerio apostólico y el ministerio profético, del cual hemos hablado. Y como dice en Apocalipsis, Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces, Él es el profeta de profetas. Muy bien. Pues ya concluimos por este momento, esta sesión del tema que hemos abordado esta noche. Esperemos que hay una riqueza que ustedes tomen de aquí, vuelvan a oír el mensaje. Hay mucho que aprender, hay mucho que hablar de este tema, como dijo Adriana. Y bueno, ya concluimos. Vamos a terminar con oración. Yo quiero dar una palabra que el Señor me ha dado sobre el tabernáculo de David. Y dice que en el libro de los Hechos 15:15 dice que después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces queremos profetizar sobre esta palabra, que el Señor reedifique el tabernáculo de David, que quiere decir el templo, el lugar de la oración, de la adoración, que la llama está encendida siempre y creemos que el Señor en estos tiempos está reedificando y levantando otra vez el lugar de la adoración y de la alabanza. Entonces, ¿por qué no oramos conforme a eso? Porque es una palabra que el Señor está dando. Y como vamos a salir de casa otra vez a la iglesia, queremos que todo aquello que se perdió,
que el Señor lo vuelva a reedificar Doblemente. y que doblemente, Amén. vamos a pedir que sea doble, que el tabernáculo de David, la llama del fuego esté encendida siempre, tanto en este templo como en la iglesia. Amén. Amén. Sí, Zacarías 9, capítulo 9, versículos 11 y 12. Ahí lo dice que Dios, ahí en esas cisternas secas donde estuviste, Dios te está sacando por el nuevo pacto que Él hizo contigo. Y que Él va a hacer que tú seas bendecido doblemente. Esa es una bendición. Padre, te decimos gracias. Oramos que este tabernáculo de David se vuelva a levantar en la vida, en el corazón de tus hijos, de los que están oyendo esto, Padre. Oramos que este tabernáculo de David se restaure en la iglesia. Oramos de que tengamos los profetas, Señor, fluyendo, adorándote en espíritu y en verdad, declarando la palabra, lanzando saetas de fuego, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Oh, Padre, oramos que tú despiertes a los profetas que tenemos ahí en amistad, desde los más pequeños hasta los más ancianos, como dice ahí en el libro de Joel, Señor. Padre, oramos de que fluyan esta gracia que tú permitiste y que tú nos has concedido, porque a través de esta palabra profética y este espíritu de profecía que se mueve en la iglesia, Señor, tu presencia es más palpable y tú eres exaltado, tú eres conocido, tú eres proclamado, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que en el nombre de Cristo habrá este manto profético que viene sobre las familias. Los padres profetizarán sobre los hijos y los hijos sobre los padres, y habrá una bendición tremenda. Confirmarás la palabra profética, sucederá lo que será dicho, lo que será revelado. Padre, en los sueños habrá revelación y entendimiento e interpretación de estos sueños y visiones en el nombre de Cristo, aún tocando objetos. Padre, los que tienen el manto profético podrán entender y discernir lo que contiene ese objeto, Padre, y podrán declarar como Ágabo lo que viene en el nombre de Cristo Jesús, y sucederá en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo, por manifestarte en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos ustedes, y estamos ahí muy entusiasmados con lo que Él está haciendo en su iglesia sobrenatural. Nos veremos la semana que viene.